es uno de los pocos hombres que se puede encontrar en la palabra de Dios, pero que también se habla, y cada vez que se habla muy poco de él. Y quisiera que pudiésemos entender algunas cosas acerca de qué tanto podemos nosotros tener ayuda con los demás. Mire, hay algo que nosotros tenemos que entender, y dice la Escritura que en la palabra de nuestro Dios dice que todos podemos hacer algo. Y la Escritura menciona, dice que todo lo que podamos hacer, hermanos, nada va a ser en vano. Y quisiera que pudiésemos ver acerca de lo que menciona la Escritura en relación a este personaje que es Bernabé. ¿Qué recuerda usted de Bernabé? Bueno, podemos nosotros recordar de Bernabé acerca de un hombre que se fue con Pablo al viaje misionero y todo lo que pudo haber sucedido, pero quisiera que pudiésemos ver a Bernabé ahora como líder. ¿De qué manera pudo servir? Bueno, la Biblia, como mencioné al principio, no nos dice mucho de este hombre. Probablemente es uno de los hombres menos destacados. Pero hay algo que nosotros podemos ver en relación a la vida de este hombre, y es precisamente algo que nos puede inspirar a nosotros poder servir, hermanos, dentro de la iglesia. Podemos nosotros ver el ejemplo de este hombre, de cómo nosotros podemos ser útiles en la obra de nuestro Dios. Ahora, este es uno de los hombres que ayudó en la propagación del evangelio, es cierto, pero también fue uno de los hombres que, hermanos, confió en alguien quien perseguía a los cristianos, maltrataba a los cristianos y estaba en contra de la propagación del evangelio. ¿Sabe de quién se trata? Del apóstol Pablo, exactamente. Yo me atrevo a pensar, hermanos, acerca de la vida espiritual del apóstol Pablo, que era un hombre de fe. Nosotros podemos ver en las personas que probablemente humanamente, como Samuel, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Samuel? Le dice a Isaí, haz pasar a tus hijos, y ve al primer hijo alto y dice, este debe de ser. Y le dice Jehová de los ejércitos, Samuel, no mires la apariencia, no mires lo que ven tus ojos. Dice, yo sé que tengo que, Dios le dice, tenemos que mirar, o Dios mira el corazón del hombre. Ahora, yo no puedo conocer el corazón, la disposición de usted. Yo puedo pensar, a lo mejor no se va a animar, a lo mejor no va a querer, a lo mejor no está dispuesto o dispuesta, a lo mejor tiene muchos compromisos, pero todos podemos hacer algo para la obra de nuestro Dios. Amén. Todos podemos hacer algo para la obra de nuestro Dios. Ahora, ¿de qué manera Bernabé pudo ayudar? Bueno, no solamente era un hombre que oraba, no solamente era un hombre que conocía la Escritura, no era solamente un hombre que se estaba congregando o estaba ahí siempre dispuesto, sino que también era un hombre que amaba con todo el corazón a nuestro Dios. Este hombre, Bernabé, probablemente no estaba buscando posición social o reconocimiento, pero era un hombre que, hermanos, se asemeja mucho a Moisés. ¿Recuerda usted cuando Dios llamó a Moisés? Le dijo, mira, ahí está mi hermano Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sacerdote, ¿sí?
Es más, hasta dijo este hombre, Señor, mire, yo soy falta o de entendimiento, bueno, falta de letras, dice, no sé expresarme. Es más, hasta soy tartamudo, dijo él. Y dijo Dios, no, yo te he escogido a ti. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios nos dio la oportunidad a tiempo de poder venir a los pies de Cristo? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Ahora, podemos pensar, es que a mí me hubiera gustado que fuese hasta el último, hasta el final. No, pues no sabemos. Los planes de Dios son perfectos. Si Dios nos permitió poder venir a los pies de Cristo a tiempo y no fuera de tiempo, es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La encomienda de los discípulos, hermanos, después de la gran comisión para la iglesia era comunicar el evangelio. Comunicar el evangelio. Y este hombre, Bernabé, lo vemos precisamente como un ejemplo, mencionaba, no solamente de oración, disposición, sino un hombre que se asemeja mucho a Moisés. Que claro, Moisés dijo, yo no puedo hacer ese trabajo, ahí está mi hermano. Y probablemente nosotros podemos decir, la hermana o el hermano o los hermanos pueden hacer mejor trabajo que yo. Pero ¿sabe qué? A lo mejor Dios quiere precisamente que usted sea quien dé el ejemplo, que muestre su disposición, que pueda, hermanos, realizar un buen trabajo. Todos sabemos hacer un buen trabajo. Bernabé sabía, hermanos, que su trabajo no era para el hombre, era para Dios. Moisés sabía quién lo estaba llamando. Sin embargo, podemos encontrar que Moisés, pues primero mencionó las excusas. ¿Se ha puesto usted a pensar que cuando queremos servir a nuestro Dios, ¿qué sale primero? Las excusas. Ay, no puedo. Dijo Moisés, yo soy tartamudo. Y Bernabé dijo, no, ahí están los líderes, ya habían elegido a los diáconos. Ahí está. Es más, Bernabé no lo dijo, es una suposición mía, pero tal vez alguien pensaría, ¿por qué Bernabé? ¿Por qué no mejor los discípulos? Que se vayan, porque la encomienda era llevar el evangelio. ¿Por qué no los discípulos se van? ¿Por qué Bernabé tiene que ir con Pablo? Ahora, ¿cómo llegó Pablo? ¿Se acuerda usted? Ahora, este es un resumen, hermanos, pero ¿se acuerda usted cuando los discípulos se dieron cuenta que Pablo, o a través del evangelio, o perdón, a través de la palabra de Dios, cómo había llegado en la vida de Pablo? ¿Se acuerda cómo reaccionaron los discípulos? ¿Cómo reaccionó Ananías? Señor, este hombre ha hecho muchos males a tus hijos. ¿Qué significa cuando dice este hombre de esta manera? Pues dijo, no, yo no quiero confiar en él o en ella o en ellos, no, y a veces, hermanos, el temor que a veces nosotros tenemos es que probablemente yo no puedo realizar un trabajo. ¿Saben, hermanos? Podemos hacer un buen trabajo. Bernabé, al igual que Moisés, al igual que Abraham, al igual que Pablo, si usted y yo analizamos el trabajo de ellos, decimos, ¿cómo Dios los usó? ¿De qué manera mostraron el poder de Dios en sus vidas? Moisés, único hombre que hace a través del poder de Dios y de su palabra, hace abrir el mar. Y si nos vamos con los hombres que Dius usó, hombre, tenemos muchas cosas que
qué decir de ellos, pero a Bernabé, hermanos, Bernabé fue un hombre que, como mencioné, hermanos, confió en el apóstol Pablo y dijo, este hombre ha sido salvo. Recuerdo, hermanos, yo no sé de usted, pero recuerdo que vino el misionero, se me olvida ahorita su nombre, es el misionero Fuentes. Bueno, ahorita me voy a acordar. Recuerdo que cuando llegó conmigo, yo no lo conocía, me habló y dice, me gustaría poder platicar con usted. Dice, me gustaría platicar con usted y poder decirle quién soy. Estuvimos hablando acerca de cómo Dios le llamó, cómo Dios le usó, de qué manera fue llamado. Y recuerdo, después de toda esa plática, hermanos, este hombre me dijo, pastor, todo esto le he dicho por lo siguiente. Yo era un hombre que vivía en el mundo perdido, probablemente ya nadie podía dar un peso por mí, y dice, todo mi cuerpo está tatuado. Y yo no puedo, dice, por testimonio, dice, yo no puedo usar una camisa manga corta, no puedo usar una playera porque me da pena mostrar las cicatrices que el diablo o el mundo dejó en mi vida. Pero Dios me ha cambiado. Ellos se fueron de misionero allá en Argentina. Y hermanos, ha tenido muchos frutos para la gloria de nuestro Dios. Y usted podrá darse cuenta de todos los frutos que el apóstol Pablo hizo. El apóstol Pablo, al llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fundó muchas iglesias. Conoció a muchos hermanos. Su compasión era tan grande que, hermanos, no le importaba sufrir, no le importaba dar de sí mismo, no le importaba, hermanos, pasar a la mejor hambre o a la mejor poder pasar persecución, no le importaba. Ahora, Bernabé fue uno de los hombres que originalmente su nombre era José, y podemos ver que, hermanos, los apóstoles le cambiaron ese nombre y le pusieron Bernabé. Le pusieron Bernabé. Ahora, hermanos, quisiera que pudiésemos ver allá en Hechos 4:36, por favor. Vaya conmigo. Hechos 4:36 de la Escritura. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre, ¿cómo dice? Bernabé, que traducido es ¿qué? Ahora, quiero que entendamos estas cosas, hermanos. Hijo de consolación, dice la Escritura, es el significado de Bernabé, levita, natural de Chipre. En otras palabras, podríamos pensar que Bernabé era uno de los hombres, hermanos, de los levitas muy abajo. O que probablemente siempre estaba ahí, pero nunca salía a relucir, nunca estaba dentro del atrio, o nunca era, Bernabé hizo esto, hizo aquello. No, era un hombre que, hermanos, pues los apóstoles le dijeron, oye, tú eres un hombre que tiene mucha capacidad y tiene esa gracia, tiene esa carisma. ¿Sabe, hermanos? No es por nada, pero uno de mis tíos, hermanos, que inició en el Evangelio, era un hombre que tenía mucha carisma. Se ganaba a la gente, hermanos, la atención, y tenía mucha apreciación. El día en que murió, una multitud de personas que, hermanos, lo acompañaron en la tumba. Pero era un hombre que,
hermanos, pocas veces lo vieron enojado, pocas veces pudieran verle alguna tacha en él. La verdad, yo creo que ninguno de la familia pudimos sacarle eso de él, pero hermanos, Bernabé, dice la Escritura, era un levita de Chipre. Y la carisma o la capacidad que Dios le había dado, el don que Dios le había dado, era precisamente de que fuese un hombre que pudiese saber dar consejo, pudiese saber usar la palabra de Dios y poder ser de consuelo para los demás. ¿Se ha dado cuenta usted de que a veces el platicar con alguien, de repente se enfoca uno en la plática y se olvida uno de todo, hasta del dolor físico que puede uno tener? Bueno, esas características tenía Bernabé. Era un hombre, como dice la Escritura, que traducido su significado era el hijo de consolación. Hermanos, un hombre, como dice la Escritura de la palabra de Dios, que significaba que era este hombre de consuelo, de ánimo, de ayuda y estímulo. ¿Qué significa eso? Que, bueno, era un hombre muy, muy importante dentro de la iglesia, hermanos, del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, era un hombre, hermanos, Bernabé era un hombre que, en otras palabras, hermanos, sabía ayudar. Cuando los apóstoles pensaron que Pablo no podía ser útil para la obra de Dios, Bernabé dijo: él ha creído en Cristo. Yo he tenido comunicación con él. El Espíritu Santo le puede usar. Y sabe, hermanos, notamos que, hermanos, Bernabé, hermanos, al poder transmitir ese mensaje y poder ver cómo podía ser de ánimo a los demás, pues los apóstoles dijeron: bueno, Bernabé, a ti te conocemos, pero a él no lo conocemos. Es un perseguidor. Es un hombre que maltrata a los cristianos, se burla de los cristianos. ¿Cómo reaccionaría usted, hermano, hermana, ante una persona que se burla de usted? O alguien que le dice: ay, hermano, hermana, no está haciendo bien su trabajo. Usted se acercaría a él, a ellos, y decirle: ¿sabe qué? Mire, yo sé que Dios le puede usar. Si Dios está usando a otros hombres, si Dios está usando a Pablo, si Dios está usando a los apóstoles, ¿usted cree que no, Dios no lo puede usar? Bueno, Bernabé dijo: Dios puede usar a este hombre. Yo no sé qué tanto pudo haber sido, la Biblia no nos menciona mucho de eso, pero yo no sé qué tanto pudo haber sido el intercambio ahí de palabras, de que cómo podemos saber, confiar en Pablo si es un hombre que maltrata a los cristianos. Pues Bernabé dijo: no, sí podemos confiar en él y podemos nosotros ver que Dios puede usar a este hombre. Entonces, en otras palabras, hermanos, las palabras de Pablo, ¿por qué no decirlo? Su sonrisa de Pablo, el ánimo de Pablo en depositar la confianza en Pablo, significó que los apóstoles, en medio de la duda, dijeran: pues vamos a confiar en que este hombre ha sido salvo. ¿Sí?
Vamos a confiar en que este hombre ha sido salvo. Y entonces, hermanos, empieza el trabajo del apóstol Pablo. Empieza el trabajo del apóstol Pablo. ¿Y quién es Pablo hoy día? Uno de los hombres que, hermanos, en humildad dijo: yo soy menor que los apóstoles. Soy el menor de los apóstoles, pero hizo un gran trabajo. Ahora, ¿pero quién lo descubrió? Con la ayuda del Espíritu Santo lo descubrió, o más bien, Bernabé confió en el apóstol Pablo. Y a veces es lo que necesitamos, ¿verdad? A veces decimos: hermano, ¿me puede ayudar en esto? No puedo. No, pues ya. No, ¿sabe qué, hermano? A veces pensamos como Moisés: es que yo no puedo. Las excusas primero. Es que no tengo tiempo. Es que Dios dijo: no, yo te quiero a ti. Aarón tiene la capacidad, pero yo te quiero usar a ti, dijo Dios. Y entonces notamos que, hermanos, estos hombres, en medio de toda esta situación, podemos ver que hubo un cambio. Quiero que vayamos, por favor, ahora en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, por favor. Vamos a leer del verso 22 al verso 24. Hechos 11, 22 al 24. Dice de la siguiente manera: y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Sí? Dice: y gran número creyó y se convirtió, dice, ¿en quién? Se convirtieron en el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron ¿a quién, hermanos? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Dijo: Pablo, yo te necesito. Dios está obrando en este lugar, pero yo sé que con tu ayuda podemos hacer más. Ahora, Pablo no dijo: es que yo no puedo, es que yo quiero ir por acá y quiero. No, Pablo dijo: adelante. Entonces, podemos ver que, hermanos, el ánimo, el consuelo que Dios le había dado a Bernabé para que los otros pudiesen tener esa fe, o poder tener, no la fe, sino poder tener ese ánimo, pues podían verlo que en la vida de Bernabé. Y vemos que, hermanos, la respuesta ante esta invitación de Bernabé a Saulo en aquel entonces, vemos que la gente, Pablo empezó a trabajar, hermanos, en ese lugar, y notamos que el trabajo del apóstol Pablo, hermanos, empezó a resaltar, y el trabajo de Bernabé casi no se menciona. Pero es un hombre que no buscaba títulos, es un hombre que, hermanos, amaba al Señor y deseaba seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y podemos nosotros ver que Bernabé, hermanos, en medio de una sociedad que estaba apartada de nuestro Dios y que solamente estaba enfocado, hermanos, en buscar el afán de cada persona,
este hombre, hermanos, se interesó por los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, como cristianos? Mire, comunicar el evangelio. Hermanos, ayer, yo no le dije a las hermanas pero sabe, hermanos, yo no sé con quién me topé ayer. No sé si la hermana Elvira, la hermana Hortensia se dio cuenta o mi esposa. Me fui a un vehículo que estaba en la calle, estaba prácticamente atravesado y estaba limpiando algo. Ya me acerqué, conforme me iba acercando, agarra y lo aguarda. No sé qué era, no puedo decir qué era. Le hablé de Cristo y ¿sabe qué me dijo? Hoy me agarraste de buenas. Casi nunca estoy de buenas. Con unos aretes acá y tatuado y me dijo algo. Dice, ¿tú amas a Dios verdaderamente? Le digo, sí. Y si tú llegas a morir, me voy al cielo con Él. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, por la promesa de Cristo Jesús. Y fue cuando me dijo, hoy me agarraste de buenas. Y le dije, para mí es una bendición haberle conocido. Lo invito a que usted nos acompañe el día de hoy. Y que la palabra de Dios tenga una bendición muy grande para su vida. Y usted sabe que cuando una persona es mala, tiene una mirada totalmente diferente. Pero, hermanos, ¿cómo sería el apóstol Pablo en aquel entonces? Yo no lo sé. Pero si este hombre dijo, Señor, ¿me mandas con Pablo? Ha hecho muchos males. No así Bernabé. Bernabé dijo, sí, este hombre ha hecho muchos males, ha perseguido a la iglesia, ha hecho tantas cosas malas, pero yo sé que Dios le puede usar. Y Bernabé busca a Pablo en este pasaje de la Escritura, lo encuentra y luego podemos ver que, hermanos, después de esto, se desprende un gran equipo para la obra de nuestro Dios y entonces el mensaje empieza a proclamarse y vemos que desde el capítulo 5 en adelante, hermanos, vemos que ahora la propagación del evangelio, hermanos, llega a diferentes puntos de nuestra ciudad. Estamos en una sociedad hoy en nuestros días, que yo les decía la semana, no sabemos ni en quién confiar. Claro, voy a confiar en ustedes, no se preocupen. Pero no podemos, hermanos, estamos en el dilema de que, no puedo confiar en ella, o en él, o en estas personas, o dichos personajes. La maldad ha crecido bastante. Ahora, lo peor es que seguirá creciendo. ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Debe de cruzar los brazos y dejar de anunciar el evangelio? No. Tenemos que seguir proclamando el evangelio. Si esta iglesia no es muy conocida, no importa. Si nosotros como cristianos no somos muy conocidos, no importa, no se preocupe. Pero lo que sí podemos hacer es algo que hizo Bernabé. Ser de ánimo, de consuelo, y también podemos nosotros ser de bendición a los demás. ¿Cómo? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Pero, ¿recuerda usted lo que dice la Biblia? Dice que era un varón lleno de fe. Entonces vamos a depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar las Escrituras porque era un conocedor de la palabra de nuestro Dios. Y eso nos ayudará, aunque no seamos famosos, que no nos interesa a nosotros la fama, lo que nos interesa es que alguien más conozca de Cristo
Y tal vez encontremos a un Pablo que Dios quiere usar. Que Dios quiere usar. La familia Fuentes es el misionero que les decía. Hermanos, empezó a descubrir la camisa. Solamente estaba yo con él. Se abrió la camisa, totalmente tatuado. Y si se movía un poquito más, se notaba en los tatuajes acá. Y decía, pastor, siempre tengo que usar una camisa larga. Tengo que estar usando una playera polo. Me da vergüenza enseñar las cicatrices que el mundo me dejó porque el diablo me engañó. Y hermanos, fue un hombre que Dios le cambió. Pablo fue cambiado por el poder del Espíritu Santo. Bernabé dijo, ven, te necesitamos, queremos hacer algo acá. Jesús dijo, vamos a predicar el Evangelio. Tú has creído en Cristo, únete a nuestro equipo. Vente, vamos a hacer la obra de nuestro Dios. Mira, aquí están los apóstoles. ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos, si una persona entrara ahorita con un arma? ¿Alguien le ha sacado un arma a usted? ¿Se lo ha apuntado? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Nos daría el infarto o caeríamos de miedo? No lo sé. Pero algo que sí podemos nosotros comprender es que, hermanos, todo lo que suceda a nuestro alrededor es porque Dios lo permite. Y a veces cuando Dios permite las cosas podemos tomar las cosas de dos maneras. Una es que Dios no está con nosotros, según nuestra percepción, pero la otra es que Dios está probando nuestra fe. Eso fue lo que hizo con Bernabé, nuestro Señor Jesús. Un varón lleno de fe lo probó para que pensara en Pablo. Y Dios usó a Bernabé para que los apóstoles creyeran en el Pablo, un hombre que había cambiado. Ahora, ¿cuántos creen que Dios nos ha cambiado? ¿Necesitamos un Bernabé en nuestras vidas? ¿Por qué no mejor decimos, yo quiero ser un Bernabé en la vida cristiana? Para mi familia, para mis conocidos, para la gente que no conoce de Cristo. Ser de consuelo, de ánimo, ser un hombre que les lleve la palabra de Dios y que un día puedan ellos estar alabando y bendiciendo el nombre de Cristo. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, conocer un poquito más de Bernabé. Pero era un hombre, como dice la Escritura, lleno de fe. Amén. Vamos a orar.